Hola, soy Greg Sebastián, realizador audiovisual y embajador de Panasonic Lumix España. Me dedico a contar historias con imágenes en movimiento. Trabajo en el mundo de la publicidad. He dirigido campañas para marcas como Pronovias, Pantene, Sky Channel, Alana Flelu, Seagrams, Turismo de España, Sanitas, Mayoral, 1 de 50, Equivalenza, GNP México, Jesús del Pozo. He rodado bastantes videoclips para discográficas como Universal, Sony y Warner Music Spain, con artistas como Alejandro Sanz, Melendi, Sergio Dalma, Nach, David de María, Aurín, Sweet California, Edurne, Porta. Estudié Geografía e Historia en la Universidad de Alicante, especializándome en la historia del arte. Mi interés por la imagen ya era muy acusado desde mi juventud. Intenté pintar sin ningún éxito. Con el piano me pasó lo mismo, incluso peor, diría yo. Me gustaba mucho el cine y la fotografía, y al terminar mis estudios universitarios me marché a Barcelona a estudiar cine en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en la especialidad de dirección de cine. Pasé unos años fantásticos. Era como una esponja que absorbía todo a mi alrededor. Barcelona era una gran ciudad con una oferta cultural enorme, que se abría ante mis ojos. En esa época de tu vida donde crees que todo es posible. Es el país de nunca jamás, de donde uno nunca debería haber salido. La madurez, la edad adulta, es una trampa, creedme. Cuando terminé los estudios vino el duro enfrentamiento con la realidad. Cómo y dónde consigues trabajo, si este es lo que te esperabas, si de verdad se puede vivir de ello, un montón de dudas lógicas que van surgiendo en tu cabeza. Por mi parte, tuve la suerte de empezar a trabajar casi inmediatamente al finalizar mis estudios. Lo hice en televisión, en un canal autonómico, en Valencia. Fue una temporada de paso, de conocer un nuevo medio, de familiarizarme con él y de saber que la televisión no era lo que yo quería. Volví a mi ciudad tras trabajar casi 3 años en televisión. Allí abrí mi propia productora junto con otro socio. Fueron años de experimentación, de poner en práctica todo lo que habías aprendido. Me acuerdo bastante de una de las primeras cámaras digitales que tuvimos, de las de sensor pequeño, 1/3 de pulgada. Era la Panasonic DVX-100A. Tenía grabación en modo 25p y eso era una prestación muy interesante, ya que podías conseguir ese look cinematográfico que todos buscábamos. El 25p tenía esa cadencia visual más cercana al cine que al vídeo, ya que grababa en progresivo en vez de entrelazado. Creo que eso era a principios del año 2000, 2002 puede ser. Con esta cámara rodamos muchos videoclips y algún que otro comercial low cost. Todavía eran cámaras SD, de definición estándar, nada de HD. Ahora que estamos con los 4K, 8K, 12K, parece mentira echar la vista atrás y ver que en tan poco tiempo el avance en cine y fotografía digital ha sido enorme. Lo que sí recuerdo de esa época era la gran libertad creativa que teníamos. A menos presupuesto lo suplías con mayor creatividad. Y el cliente, al pagarte poco dinero, te daba más libertad. A veces aceptabas un trabajo por el mero hecho de poder hacer lo que quisieras, con mayor independencia creativa. Ahora me suele suceder totalmente lo contrario. Los presupuestos son mayores, pero el control de agencias y clientes es mucho mayor. Y la mayoría de las veces el resultado final es muy distante de lo que tú tenías en mente. Al final pones toda una balanza e intentas decidir si te compensa a nivel profesional y personal. Es un dilema constante en mi trabajo. Luego vino el boom de las DSLR, las cámaras digitales de fotografía que empezaron a poder capturar vídeo, allá por el 2008. Por primera vez se podía grabar vídeo con cámaras de fotos con una calidad aceptable. Eso sí, con muchas limitaciones, pero con una gran ventaja a nivel visual para todos los que nos dedicamos en esta época al audiovisual. Gracias al tamaño tan grande del sensor, podías conseguir una profundidad de campo muy reducida usando aperturas amplias de diafragma. Con eso lograbas ese aspecto fílmico cinematográfico tan deseado, que se interpretaba con que todo estuviera desenfocado tras tu personaje. Algo totalmente cierto, pero impreciso. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta que el look cinematográfico es mucho más que eso. Son tus actores, tus actrices, la manera de dirigirlos, la dirección de arte, tus decorados,
la elección de las localizaciones y de la mejor hora para rodar en ellas, el vestuario, el color, la iluminación. Sin la luz o la ausencia de ella y todo ese espectro que hay entre un extremo y otro, nuestro trabajo no sería nada. Os puedo asegurar que he hecho trabajos con un mejor resultado visual con cámaras más pequeñas y baratas que otros en los que he dispuesto de unas cámaras y ópticas más costosas. No nos olvidemos nunca que al final lo más importante son las personas que hay detrás y delante de la cámara, el trabajo y el talento de cada una de ellas. Volviendo al tema de la aparición de estas primeras reflex digitales que podían grabar en modo vídeo, además de abrir un gran mercado en producciones low cost, hecho que democratizó y acercó el mundo digital a profesionales y productoras que estaban empezando, comenzaron a usarse también este tipo de cámaras en producciones más grandes, bien por portabilidad y tamaño, el poder colocarlas en lugares complejos de ubicación, bien por elecciones formales o artísticas. Por lo que a mí respecta, en esa época profesional de mi vida, la llegada de estas nuevas cámaras supuso, no afirmaría un antes y después, pero sí un salto cualitativo en nuestra forma de rodar y en la calidad visual de esos trabajos. Después vinieron muchos años de trabajo, dedicación, aprendizaje continuo, infinidad de rodajes, experimentación con nuevas cámaras y tecnología y una constante colaboración en equipo que hacía que tu trabajo sumase y fuera ganando en calidad. Fui pasando de un escalón a otro y de producciones pequeñas a otras mucho más grandes. Toda esta experiencia acumulada me ha servido en cierta manera para saber aquellos elementos que valoro más en una producción. En la presentación que tenemos hoy os voy a hablar de una de esas piezas imprescindibles de una producción audiovisual, la cámara. No hay que olvidar que no dejan de ser instrumentos, que lo importante, como ya he señalado, es quién está detrás y delante de ellas. Pero es cierto que en estos últimos años estas herramientas cuentan con una serie de características y prestaciones que hace años eran impensables en cámaras reflex de este tamaño. Y en el caso de la Panasonic S5 que hoy presentamos, la suma de todas estas prestaciones la convierten en una opción fantástica para muchas producciones. Con esta nueva cámara el adjetivo pequeña no tiene por qué significar menor calidad de imagen, todo lo contrario. Panasonic nos ha sorprendido con una máquina muy versátil y muy competitiva. A continuación me gustaría repasar una serie de características que para mí son fundamentales a la hora de considerar y elegir una cámara u otra para un proyecto determinado. La primera sería la curva logarítmica. Empezamos con una característica basada en cuánta información es capaz de captar el sensor de tu cámara, si tu cámara tiene o no la opción de grabar en curva logarítmica. Las películas fotoquímicas tienen una curva característica en forma de S. Capturan las luces y las sombras de una forma curva, reteniendo la mayor información posible en luces y en sombras. Por el contrario, los sensores digitales tienen una curva de respuesta lineal, lo que limita el registro de detalle en esas luces y sombras. La mayoría de las cámaras reflex que graban vídeo, lo normal es que tengan una curva lineal, que produce imágenes listas para su visionado, pero con una pérdida muy evidente en esa información en luces y sombras. Para evitar ese problema, algunas cámaras implementan la opción de grabar en curva logarítmica. En el caso de la S5, Panasonic aporta su curva V-Log, que hace que esa información capturada tenga un rango tonal mucho más amplio, que la información entre las partes más oscuras y las partes más luminosas sea más amplia. Simplificándolo, tienes más información en la imagen. Esto es algo fundamental para luego tocar tu imagen en programas de color y postproducción. Si usamos un símil en términos de fotografía digital, sería como disparar en RAW o en JPG, y la capacidad de retener la información en las altas luces y en recuperar las sombras. En lo que a mí respecta, grabar en una curva logarítmica es un imperativo a la hora de decidirme por una cámara o por otra. En el caso de nuestra S5, esta expectativa se cumple perfectamente. Incluso me gustaría añadir que la información que la curva V-Log de Panasonic aporta en las luces altas es muy cinematográfica. La transición a las altas luces es muy suave y me recuerda mucho a la película fotoquímica. Segunda característica o segunda prestación serían los 10 bits. El primer punto que hemos visto en la curva logarítmica es un punto fundamental que nos conecta directamente con esta segunda prestación, que para mí es indispensable, que es la profundidad de color.
Aquí también se trata de tener mayor información, esta vez de color. Cuanto más información, mejor. La profundidad de color se mide en bits. En este rango de cámaras, las medidas de muestreo y de captura de color suelen variar, suelen ser entre 8 y 10 bits. Los 8 bits capturaría, por ejemplo, 256 colores y los 10 bits ya 1024 colores. La diferencia es evidente, sobre todo cuando queremos manipular la imagen y el color en postproducción. Los colores se romperán antes si grabas en 8 bits. Un ejemplo que puedo poneros es el típico plano de atardecer de cielo, en el que hay ese gradiente azul o rojo y que va pasando por magentas, amarillos, naranjas. Si nos fijamos en la imagen, vemos un banding muy acusado en la imagen. Igualmente, el tema de pieles en las personas es bastante agradecido cuando tienes una imagen rodada en 10 bits. Si grabamos en curva logarítmica, se hace casi imperativo rodar en 10 bits al menos. Tener una curva log y solamente 8 bits puede ser incluso un hándicap, porque ese exceso de información que tienes no sirve para nada. Es como tener un coche con una carrocería impresionante, pero un motor de un 600. En el caso de esta S5, tenemos cubiertas estas dos prestaciones tan fundamentales para mí a la hora de confiar en una cámara. La S5 puede rodar en curva log y en 10 bits, tanto en 25 fotogramas como en cámara lenta de 50 y 60 fotogramas. Y os doy una información que todavía nos podría hacer decidirnos más por la S5 como una buena elección para un proyecto. A finales de este año 2020, gracias a un futuro firmware, la S5 podrá sacar señal externa en 12 bits RAW para grabar en monitores grabadores externos como el Ninja V. Tercera característica, portabilidad y tamaño. Disponemos ya de un formato de grabación y captación de información robusto y fiable, los 10 bits y una curva logarítmica. ¿Qué extra nos puede ofrecer este tipo de cámara como la S5? No hay nada más que verlo, su portabilidad y su tamaño reducido. El tamaño compacto te posibilita ir un poquito más lejos, probar diferentes ángulos y encuadres, buscar tomas que no te podías plantear con cámaras más grandes. Muchas veces te encuentras en espacios muy limitados y la S5 te permite acceder a encuadres y posiciones que no podrías imaginarte con cámaras más voluminosas. Por poneros un ejemplo, rodar en el interior de un coche puede ser una odisea con cámaras grandes, y os lo cuento de primera mano. Incluso en producciones grandes cuentan con cámaras B para este tipo de situaciones. Si por ejemplo tenemos una Panasonic Baricam como cámara principal de rodaje, podemos disponer de una S5 para ciertos encuadres y angulaciones que serían muy complicados e incluso imposibles con cámaras de gran tamaño. Es más, en este caso la colorimetría y la curva log de la S5 facilitaría su igualado después en sala de color con la Baricam. Tampoco quiero olvidarme de los creadores y realizadores digitales que trabajan solos o que viajan mucho, y la portabilidad de su equipo es un factor fundamental a la hora de decidirse por cámaras de tamaño reducido. Antes tenías que sopesar si querías calidad o portabilidad. Con la S5 no tienes que renunciar a nada. Para terminar este apartado os comentaré que un tamaño pequeño en una cámara es menos intimidatorio e invasivo para personas no acostumbradas a que les graben. En documentales testimoniales y otro tipo de documentales, el tamaño de la S5 puede ser un perfecto compañero de viaje. Como curiosidad, en uno de mis viajes a Estambul me crucé con un equipo de televisión al que no le dejaron acceder a una mezquita porque no tenían permiso para ello, disponían de un equipo de cámara bastante grande de rodaje. Yo pude acceder con mi Panasonic GH5 de esa época a grabar como un turista más, y la calidad que saqué con mi cámara de los interiores de la mezquita os aseguro que tenían y siguen teniendo la calidad suficiente para usarse perfectamente en un documental de televisión. Lo mismo me pasaba en los mercados zocos donde iba con mi cámara y podía grabar perfectamente sin intimidar a nadie ni molestar a nadie, eso sí, respetando la privacidad de las personas, sabiendo cuándo podías grabar y a quienes les molestaba y a quienes no. Otro detalle, a pesar de que viendo el tamaño de la cámara uno pueda pensar que son frágiles, la S5 y en general todas las reflex de Panasonic, la primera sensación que te aportan cuando las coges por primera vez en las manos es su robustez. El cuerpo de aleación de magnesio de la S5 te hace sentir que la cámara va a aguantar bastante batalla si se la das. De verdad que es una de las cosas que notas cuando empuñas una S5 frente a otras de la competencia.
Es una cámara maciza y fuerte. Creo que las especificaciones indican que el cuerpo está sellado y es a prueba de polvo y salpicaduras. Además, la ergonomía y la situación de toda la botonería se antoja bastante cómoda. Es más fácil sentirlo, verlo, que explicarlo. Cuarta característica o cuarto apartado. El tamaño y peso reducido de las cámaras nos lleva a un problema implícito en esa misma particularidad. A menor peso, la inestabilidad al rodar cámara en mano produce un ligero temblor, más acusado que en cámaras más grandes y pesadas. Pero gran parte de este tipo de cámaras ya han pensado en la solución. La S5 tiene un sistema de estabilización de 5 ejes que, si lo combinas con ópticas con estabilización interna, puede llegar a tener hasta 6,5 pasos de estabilización. Sea como sea este sistema de estabilización, lo que sí os puedo asegurar de primera mano es que funciona muy bien. No te va a sustituir un Steadicam, un gimbal, pero te va a salvar planos y situaciones que luego serían inusables si no tuvieras dicha estabilización. Uno se va a rodar más tranquilo sabiendo que tu cámara tiene esta prestación y que de verdad funciona. Punto 5. Es un punto al que no le voy a dar mucha extensión, pero no por ello es menos importante. La duración de las baterías es impresionante para su tamaño. Fijaos. Pueden durar algo más de 2 horas por batería. Es fabuloso. Poco más tengo que apuntar. Bueno, sí puedo hacerlo. Puedes alimentar la cámara a través de su entrada de USB-C. Te vale cualquier batería externa para cargar tu móvil. Es algo realmente útil. Sin ir más lejos, en la última grabación que tuvimos, alimentamos la cámara de esta manera. Nos dio unas 2 o 3 horas más de grabación sin pausa. Punto 6. Dual ISO. A veces te toca grabar con poca luz, o el tiempo se te echa encima y anochece antes de lo previsto, o tienes una situación que no te permite iluminar como quisieras, o hay que grabar con luz natural y esta es insuficiente. Por ejemplo, la situación del interior de la mezquita que os mencionaba antes, en la que la atmósfera y la luz en el interior de la mezquita eran mágicas, pero muy justas a nivel de captación de luz. Y aquí ciertamente el Dual ISO de la S5 se convierte en un auténtico salvavidas. No quiero ahondar demasiado en una explicación técnica de este Dual ISO, pero parece que hereda la doble circuitería de la Varicam. Las cámaras convencionales tienen un circuito ISO base, pero la S5 cuenta con 2, que sería como tener 2 ISOs nativos, uno a 640 y otro a 4000 ISO. Como yo soy más de probar y testear que de fiarme de números y especificaciones de manual, una de las cosas que hice cuando tuve en mis manos la S5 fue probar en una situación real este Dual ISO. Grabé una secuencia por la noche en un túnel con luz artificial a 4000 ISO y cuando luego descargué el material y lo monitoricé en un software de edición, mi sorpresa fue muy grande. No solo era usable el material grabado a 4000 ISO, sino que la calidad y el ruido, apenas inexistente, era envidiable. Os voy a poner aquí un fotograma grabado a 4000 ISO con curva al ojo. Y luego, si encima le aplicas un LUT o curvas para dejar la imagen talonada correctamente, el resultado es sorprendente. Ahora sé que podré irme a rodar con la S5 en condiciones de luz muy bajas, con la seguridad de que el material rodado va a ser perfectamente válido y usable en mis producciones. Punto 7. Cámara lenta. No soy muy fan de las cámaras lentas extremas en mi forma de narrar, pero necesito que mi cámara tenga al menos 50-60 fotogramas por segundo con una buena calidad. Ruedo bastantes campañas de moda y los clientes suelen demandarte este tipo de planos y sabemos que la cámara lenta es muy efectista para muchas situaciones. La S5 me da esa velocidad de frames manteniendo encima la resolución 4K y los 10 bits. Punto 8. Montura L. La S5 usa el nuevo sistema de montura L, montura creada por Leica en colaboración con Panasonic y Sigma. La propia Panasonic está sacando una serie de ópticas con esta montura de una calidad increíble, pero para mí es importante tener la posibilidad de usar ópticas de otras monturas, ya que dispongo de muchas y me gusta poder darles uso según el tipo de proyecto que tenga. A veces me gusta utilizar ópticas más vintage para tener una imagen más suavizada y no tan clínica, y saber que dispongo de adaptadores de montura L a todo tipo de lentes es fundamental para mí. Puedo usar mis ópticas de montura PL, también mis ópticas de montura Canon, incluso un juego de ópticas anamórficas que tengo. Hablando de suavizar la imagen, una de mis mayores quejas, por decirlo de alguna manera, de esta revolución digital y su lucha de megapíxeles y de resoluciones,
es el look, a veces tan digital, que nos ofrecen estas cámaras. Yo, que soy de la vieja escuela y del celuloide, siempre he tenido una cierta afinidad con una imagen más orgánica. Para ello intento usar ópticas antiguas, vintage, o de marcas como Cooke, Canon K35 o anamórficas cuando la producción lo permite, para así rebajar esa definición a veces excesiva que nos dan las nuevas cámaras digitales. Grabar en curva logarítmica facilita mucho el trabajo porque te ofrece una imagen más plana, no tan clínica, no tan contrastada. También hay otros trucos, por ejemplo, ya en el cine dorado de Hollywood de principios del siglo XX se ponían medias, las de las piernas, entre la óptica y la montura. Se hacía para suavizar las pieles de las actrices, se usaba sobre todo en primeros planos. Hoy en día hay una gran cantidad de filtros de suavizado para estos fines. Los famosos Black Promised, por ejemplo, con diferentes intensidades según el grado de suavizado que necesites. Y además de suavizar la imagen, hace una cosa que a mí me gusta particularmente, que es reducir el contraste en las altas luces. Les aplican un poquito un efecto de glow según la intensidad del filtro. Esto hace que la transición en estas highlights, en estas luces altas, sea más suave y se comporte más como en el celuloide. Punto 9. Anamórfico. Ya que he mencionado las lentes anamórficas, simplemente me gustaría reseñar, aunque sea por encima, la opción de la S5 de grabar en modo anamórfico. Para mí es importante ya que dispongo de un juego de ópticas de este tipo. O sea que fantástico. Punto 10. Cámara de fotos. El último punto que quiero reseñar puede parecer una obviedad. Y lo es. Pero no lo es. Tenemos una fabulosa cámara de fotos de 24 megapíxeles. Hablando de funcionalidades de grabación de vídeo, esto se nos pasa por alto, pero la verdad es que disponemos de una excelente cámara de 24 megapíxeles con una calidad fotográfica increíble. Para mí es un plus añadido muy importante. Tengo una cámara de vídeo y una de fotos en el mismo cuerpo. Se me olvida también una gran baza. La S5 tiene un sensor full frame. Últimamente parece que el full frame es una apuesta en todos los buques insignias de todas las marcas de cámaras. Pues nuestra pequeña S5 también dispone de un sensor de fotograma completo, además de beneficios como un rango dinámico más amplio, un menor ruido a ISOs altos, del que ya hemos hablado, conseguimos un mayor control de la profundidad de campo. Me dejo por el camino muchas características que son igualmente útiles e interesantes y posiblemente para otros profesionales se encuentren en su lista de imprescindibles. Por ejemplo, la S5 tiene una serie de prestaciones profesionales como histograma, vectoscopio. Particularmente a mí me encanta una que tiene de medición puntual de luz a modo de fotómetro. Te indica sub o sobreexposición en el punto de imagen que indiques, algo muy útil para mí. Todo este listado podría ser mucho más amplio. Por mi parte he intentado señalar las que son muy importantes en mi día a día. Por cierto, como ya lo doy por sentado, no lo he mencionado. No he tenido hasta la fecha ningún problema de sobrecalentamiento de la cámara que me haya detenido la grabación en un trabajo. En suma, Panasonic nos ha dado con la S5 una herramienta fabulosa para crear contenido visual, a un precio muy competitivo, con unas prestaciones inimaginables años atrás. Poco más tengo que decir. Ahora, olvidaros de todas las especificaciones y discursos técnicos. Salid fuera, rodad mucho, experimentad, transmitid emociones con vuestras imágenes, volved a rodar, equivocaros, rodad de nuevo y sobre todo disfrutad en el camino. Si no, no merece la pena esta profesión a la que nos dedicamos. Ha sido un placer. Que paséis un buen día.